vaya conmigo al libro de Lucas en esta oportunidad. Vamos a resaltar, hermanos, lo que es la presencia de Cristo desde su niñez. ¿Cuál fue el impacto que esto trajo a los hombres de aquel entonces, hermanos? Y cómo ellos lo vieron y cómo ellos lo entendieron. Lucas capítulo 2, versos 22 en adelante, y mantiene su Biblia en su mano porque hoy vamos a leer un poco, hermano. Vamos a leer varios versículos para entender un poco esta historia que hoy vamos a tratar de comprender. Bajo el tema, fe en la promesa de Dios. ¿Cuántos tienen fe en la promesa de Dios? Dios ha prometido venir por nosotros, hermano. ¿Y cuántos tienen esa fe en esa promesa? Lo creemos y lo estamos esperando, hermanos. Amén. Fe en la promesa de Dios. Ahora usted se va a dar cuenta, tal como a nosotros Dios ha prometido venir a buscarnos, también en el tiempo, allá a los israelitas, en los tiempos de Cristo, también ellos estaban esperando una gran promesa. Y sí que llegó la promesa, pero ellos no la entendieron como la promesa dada del Padre. Capítulo 2, verso 22, dice así la palabra del Señor. Leemos todos juntos. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, ¿de quiénes? De los padres de Jesús, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Présteme atención los que presentan a sus hijos. ¿Cómo se hace bíblicamente? ¿Verdad? A veces cuesta enseñar esto porque la gente no lo entiende de la manera correcta, pero vea lo que ellos hacían cuando presentaban a sus hijos al templo. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Esto era una ofrenda que ellos traían. Nunca podían venir a presentar a un niño con las manos vacías nada más. Siempre debían de traer una ofrenda a la casa de Dios. Cosa que a nosotros nos falta. Padres que están presentando a sus niños, de ahora en adelante aprenda cómo se presentan a nuestros hijos a Dios. He aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Diga conmigo, estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido. Oiga, qué promesa más grande tenía este hombre. Verso 27. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, lo cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles. Diga conmigo, luz para revelación ¿a quiénes? A nosotros los gentiles, luz y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. ¿De quién? Del niño Jesús. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, para señal que será contradicha. Y una espada traspasará su misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y esto es lo otro que quiero recalcar también. Y estaba también allí Ana,
profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Tome su asiento, por favor. ¿Será que en este tiempo podemos encontrar a alguien así, hermano? Ahora se murió el fulano, ya el otro año pues ya tiene una nueva familia. Y no crea que porque estaba anciana, hermano. Era jovencita, joven cuando su marido muere. Jesús, mis amados hermanos, es el ejemplo perfecto que nosotros tenemos, diga conmigo, de obediencia y sometimiento. ¿Cuántos somos obedientes acá, hermanos? Voltea a ver a su hermano, dígale, ¿será, hermano, que somos obedientes? Pregúntele. ¿Y será que nos gusta someternos? Jesús es el ejemplo perfecto. Nunca Jesús, hermanos, nos ha impuesto una carga que nosotros no podamos llevar. Él sabe que lo que Él nos ha enseñado nosotros podemos llevarlo, hermano. Jesús, hermanos, aún desde su niñez nos da ejemplo que Él tuvo que ser sometido, hermanos, a todo lo requerido conforme a la ley de Moisés. Jesús, hermanos, fue circuncidado, diga conmigo, al 8º día. Fue presentado a los 40 días. O sea, que todo iba en regla, hermanos. No era que a los 8 días venían y lo circuncidaban y lo presentaban. No, a los 8 días lo circuncidaban conforme a la ley de Moisés, al rito, y a los 40 días después de la purificación, de que su madre había sido purificada, venía para presentar al niño al templo. Pero ¿qué quiero decir con esto? La ley de Moisés requería algo que cuando los niños, los padres los traían para presentarlos al Señor, no para bautizarlos, para presentarlos, ellos siempre traían una ofrenda. Y en esta ocasión, hermanos, mire, como en Israel había gente de varias categorías, hablando financieramente. Había gente que tenía dinero y había gente de clase media y había gente de tercera clase que tenían un poco más de facilidades. Y en esta ocasión, pues, José y María, aunque la historia nos enseña que José no era una persona, hermano, hablando económicamente tan pobre, pero él quiso, hermanos, mire, generalizarse con los demás y trajo la ofrenda establecida por Moisés para los más pobres de Israel, que era, ¿verdad?, un par de tortolitas allí como una ofrenda para presentarla al Señor el día que presentaban a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Esta es una enseñanza, hermanos, de lo que sucedió en los primeros días de la vida de Cristo. No vamos a hablar, hermanos, aquí todo lo tenemos bien en claro. La Biblia nos enseña registros, hermanos, del por qué nosotros estamos sabedores, aunque la Biblia hay gente que me ha dicho, pastor, enséñeme dónde dice la Biblia que Jesús no nació el 25 de diciembre. Me lo han preguntado. Pues la gente quiere, hermanos, así como nos han enseñado, que así sea exactamente, así como nuestros padres nos enseñaron, así como la tradición dice, que así quieren leerlo ellos. Pero la Biblia nos da algunos registros, hermanos, tal, ¿verdad? Como en los días cuando fue José y María para ser empadronados, hermanos. Ahí nos da registro quién era el rey, quién era el sumo sacerdote y nos da fecha. Por lo cual, hermanos, lo que había sucedido ya en este tiempo con la visita de José y María al establo, ya todas las ovejas estaban guardadas porque en Israel hace frío igual que acá, ¿verdad? En esta fecha ya no podían haber pastores en las regiones. Todo eso, hermanos, nos da a enseñar a nosotros que no fue en esta fecha que Jesús nace.
Porque en esta ocasión, cuando Jesús nació, dice que habían pastores que velaban los rebaños, hacían vigilia cuidando de los rebaños, y todo eso, habían ovejas y vacas en los establos y todo eso, de manera que entonces, hermanos, ya no fue en este tiempo. Porque ya, hermanos, en Israel había una costumbre que cuando llegaba la temporada del frío, todas las ovejitas tenían que estar guardadas, cuidadas, hermanos, protegidas del frío. Los pastores no los iban a ver en los campos cuidando los rebaños de ovejas, porque todas estaban protegidas del frío. Pero cuando Jesús nace, toda esta actividad se llevaba a cabo, estaba en vigencia. Por eso es que no puede ser en esta fecha el nacimiento de Jesús, y nosotros lo sabemos por la historia que la Biblia nos presenta, pero no vamos a abundar mucho en eso, de manera que lo que ahora se celebra es una tradición. Lo que, hermanos, se le da auge en este tiempo es el consumismo, hermanos, ¿verdad? Que compre esto y compre lo otro y compre lo otro, y lamentablemente por falta de conocimiento nosotros caemos en eso. Caemos también en eso, pero no vamos a abundar en eso. Usted es libre, ¿verdad?, de hacer conforme a usted considere, ¿verdad? No porque usted lo esté haciendo, ¿verdad?, con una convicción que toda la gente dice, la Navidad es Cristo. Cristo Jesús no es la Navidad. Y a su nombre. A algunos no les gusta eso, pero se imagina, no se puede callar la realidad de las cosas. Pero yo quiero preguntar, ¿cuántos creemos en la promesa de Cristo? Los israelitas, hermanos, en los tiempos de Jesús, bueno, hasta este tiempo, ellos siguen esperando. Dios les había dado una promesa de un libertador, un redentor, ya que los israelitas estaban bajo el yugo de esclavitud de los romanos, y Cristo Dios les había prometido enviarles un libertador, un Mesías que los iba a liberar de este yugo en lo cual ellos estaban. Entonces, hermanos, Dios cumplió su promesa con enviar a Jesucristo, pero ellos hasta el día de ahora lo siguen esperando. Pero diga, gracias, Señor, por enviar a Cristo Jesús para redimirnos. A ellos los iba a redimir de la esclavitud de los romanos, pero a nosotros nos redimió de la esclavitud del pecado. Alguien puede darle un aplauso al Señor. Alguien puede decir gracias, Dios eterno. Aunque ellos no lo recibieron, pero nosotros sí lo hemos recibido y lo reconocemos como nuestro Mesías, como nuestro libertador, hermano. Ellos lo siguen esperando todavía. Ellos siguen creyendo de que de cualquiera de sus niños que nacen, uno de ellos puede ser el Mesías. Siguen creyéndolo así. Vino, caminó con ellos, estuvo con ellos, comió con ellos y no lo reconocieron así. Pero gracias al Señor, a nosotros nos ha sido dada esa luz de parte del Señor. Era la gloria de ellos de tener al Mesías entre ellos, pero no lo quisieron reconocer así. Pero quiero, hermano, recalcar dos hechos sobresalientes que se dieron en esta ocasión. La Escritura nos dice que en el Antiguo Testamento, quiero hablar de un hombre que muchas veces nosotros lo mencionamos, y este hombre, vamos a ir hacia atrás, hermanos, por favor, de donde empezamos. Se llamaba Simeón. La Biblia dice que en el Antiguo Testamento, pues no muchos tenían la dicha que tenía Simeón. Simeón era un hombre, lo presenta la Biblia como un hombre muy piadoso y algo más, justo. ¿Cuántos justos habemos aquí, hermano? ¿Cuántos justos habemos aquí, hermano? Hermanos, no estamos hablando de justos, hermanos, de los justos que verdad, quitan y ponen de más, o si tiene una tienda y vende una libra de frijoles, le da nada más 3/4. No estamos hablando de esos justos, que no le pagan el salario normal a los empleados. No estamos hablando de esos justos. Eso es ya una injusticia que va más allá. Pero estamos hablando de los justos que han sido justificados por Cristo Jesús. Ahora todos somos justos, ¿verdad? Eso era Simeón, pero tenía algo más, que era piadoso. ¿Cuántos piadosos habemos aquí? Que aquí sí debemos de poner atención. Piadoso es una persona, hermanos, que toma muy en serio los asuntos del Señor.
Eso era Simeón. Simeón tuvo la dicha, mis amados hermanos, en el Antiguo Testamento, allá antes de Cristo, el Espíritu Santo no era para todos. Ni tampoco se quedaba viviendo permanente como ahora. Lo tenían los profetas, lo tenían los reyes, lo tenían, hermano, pero solamente venía por momentos, pero no vivía permanentemente en ellos. Pero en la vida de Simeón nos enseña algo diferente, que el Espíritu de Dios estaba sobre él. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Quién era Simeón? ¿Alguno de nosotros se ha puesto, alguna vez ha pensado cuando leyó el libro de Lucas, quién era Simeón? Era, conforme al dicho de la Biblia, nosotros pensamos que era un ancianito. Pero déjeme decirle que no era que ya estaba viejecito casi muriéndose, como pensamos nosotros. Era un hombre justo y piadoso que había recibido promesa del Señor que no vería la muerte antes de ver al Redentor o al Salvador, al Mesías prometido de Dios. Dios le había dado esa gran promesa. Diga conmigo, gloria a Dios, qué gran promesa, hermano. ¿Se imagina usted, hermano Imer, que el Señor le dijera, Imer, tú no vas a morir sin antes tú ver con tus ojos la venida del Hijo de Dios a traer a su iglesia? ¿No cree, hermanos, que esa es una gran promesa que Simeón tenía? Nosotros la leemos y nos parece algo, ¿verdad? Le había sido dado de parte del Espíritu Santo que no vería la muerte sin antes de ver al Salvador, al Libertador de Israel, al Mesías prometido. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, hermanos, José y María, siendo hombres también muy piadosos, muy, hermanos, practicantes de la ley de Dios, vinieron al templo, hermanos, para llevar a cabo los ritos establecidos para todo israelita. Hermanos, y eso, diga conmigo, esa es la bendición de tener el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo siempre nos va a mover para venir a la casa de Dios. ¿Quiere usted saber si tiene el Espíritu Santo? Es que cuando el día de culto usted siente aquello por dentro que arde en usted para venirse para la casa de Dios. Y quiere llegar temprano a la casa y quiere alistarse rápido para venir a la casa de Dios. Hay gente que no puede entender eso. Piensan de que usted anda deprisa, que usted mucho se preocupa, que el mundo se le va a terminar. Pero no es eso, hermano. Es algo, hermano, que nos mueve, que no sabemos de dónde sale. Pero yo ya sé, se llama Espíritu Santo, que nos anhela, dice la Escritura, celosa y ardientemente por venir para la casa de Dios. Eso estaba en la vida de Simeón. Oiga, y cuando José y María traen a Jesús al templo para presentarlo, hermanos, fue la dicha de Simeón de tener el Espíritu Santo que lo movió en ese mismo momento para venir al templo también. Y se va encontrando con aquella gran bendición que allí estaba. ¿Y quién se lo había dicho a él que ese era el Mesías? Fue el Espíritu Santo que estaba en él. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Quién nos dice a nosotros, hermanos, si lo que se hace en la iglesia agrada a Dios o no? Es el Espíritu Santo. ¿Quién nos dice a nosotros si nosotros le pertenecemos a Dios? Es el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros, dentro de nosotros hay algo que nos hace saber o nos da una seguridad si le pertenecemos a Él o no lo pertenecemos, hermano. Si yo preguntara ahora cuántos nos vamos con Cristo si Él viene hoy. Y yo le aseguro que aquí hay muchos que el Espíritu Santo te dice, no te vas, papá. No te vas, mijo, te quedas aquí. Pero mire, y eso que el Espíritu Santo nos hace ver no es que nosotros lo ignoremos. Pero si hoy usted entiende eso y tiene vida todavía, pues apresúrese a arreglar eso que no puede hacer posible ese gran viaje que está a punto de suceder. ¿Cuánto lo estamos esperando? Entonces, mi amado hermano, Simeón llega en ese momento. Y yo pregunté hace algún momento, ¿cuántos sabemos quién era Simeón, verdad? Todos sabemos, dijeron que era un ancianito por ahí. Pero quiero decirle que Simeón
era un rabino eminente, de una familia de eminencia en Israel. Simeón, mis amados hermanos, bueno, si yo les dije si les cuento la historia a los hermanos, ¿qué van a pensar de esto? Si quizás había un rabino tan eminente en Israel, hermanos, que en la tradición judía es muy respetado hasta el día de hoy. Ellos lo tienen como un gran líder de, hermanos, lo que fue el padre de Simeón. Él se llamaba, diga conmigo, Hillel. Ese era el padre de Simeón. Según la tradición y la historia dice que Hillel llegó a ser maestro de la ley, diga conmigo, de Cristo. O sea, Simeón no venía de cualquier familia, hermano. Hillel, hermanos, llegó a ser, mire, nombrado en Israel. Muchos lo veían como un discípulo de Esdras, un hombre dotado en la ley. Como el hombre, hermanos, mire, que escribió 7 reglas, hermanos, de interpretación de la ley. Como el hombre, hermanos, que estableció escuelas de interpretación de la Torá. Un hombre muy dotado que hasta el día de ahora en el Talmud y todo eso los israelitas lo ven como un hombre, hermanos. Como nosotros hablamos y vemos al apóstol Pablo. Así lo ven ellos. Hillel, el padre de Simeón. Por eso que yo le digo, Simeón no venía de cualquiera. Venía de una familia muy eminente de Israel. Ahora bien, pero no va más allá. Simeón tenía el Espíritu Santo sobre él. Pero de Simeón descendía alguien más, el cual es aquel hombre que dice la Escritura que Pablo fue educado a los pies de él. Simeón era el padre de Gamaliel. Alguien dice amén, alguien aprendió algo hoy, ¿verdad? O sea que no era cualquiera, Simeón no era cualquiera, hermano. Era muy eminente en Israel. Entonces sobre él estaba el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo mueve en ese momento, ya que había una promesa sobre Simeón que le había sido dada por el Espíritu Santo y que ahora Dios iba a cumplir esa promesa en Simeón. Y cuando llega ya Simeón sabiendo que tenía esa promesa, pues ahora él dijo, si la promesa era no verás la muerte, sino hasta que veas la salvación o la redención de Israel. Él pensó que ese día pues llegaría la muerte. Por eso él dice, ahora Señor puedes llevarte a tu siervo en paz. Pero no quiere decir que ya estaba ancianito y por eso se estaba muriendo. Pero según la tradición, según la historia, nos enseña que de ahí en adelante Simeón siguió con vida. La promesa era que no vería la muerte. No le dijeron te vas a morir después que lo veas. ¿Me está entendiendo, verdad? No vería la muerte. No le dijo después de que lo veas te mueres. Pero él quizás no lo interpretó. Según su dicho, no interpretó muy bien. Él dijo, ahora ya me puedes llevar, Señor. Pero no, Simeón siguió por ahí. Entonces, hermano, se cree, hermano, que Simeón conoció la vida de Cristo. Ya que fue por allá, hermano, por el año que quizás 20 después de la vida de Cristo. Después de por allá de 50 antes de Cristo. Esta gente ya estaba ahí en eminencia en Israel. Cuando aparece por allá, hermanos, mire, Gamaliel conocieron a Jesús. Ellos lo conocieron. Se recuerda que Gamaliel dijo, déjenlos tranquilos a esta gente. Déjenlos tranquilos porque, mire, se levantó fulano de tal, se murió y se acabó todo. Se levantó otro, se murió y se acabó. Pero si esto es de Dios, ustedes no lo van a poder detener. Gamaliel, hermanos, era un rabino muy pudiente en Israel, aunque Gamaliel tenía, hermanos, mire, tenía casta de ser enemigo del cristianismo, hermanos, pero sin embargo hablaba bien también de los creyentes, de los cristianos. Aunque su padre Simeón, pues se cree que fue buen creyente, buen cristiano, más tarde la historia dice que es posible que Gamaliel también tuvo que añadirse al cristianismo. Bueno, dice la historia, pero la Biblia no lo dice. No lo busque en la Biblia. ¿Dónde lo dice el pastor que Gamaliel aceptó a Cristo? Según la historia, hermano.
de todas estas gentes que conocieron a estos personajes. Entonces, mi amado hermano, este hombre empezó a hablar. Yo siempre he dicho, hermanos, que todos aquellos que tenemos el Espíritu Santo, hermanos, no nos da pena hablar de Jesús. El que tiene el Espíritu Santo, hermanos, no le da pena, diga conmigo, hablar de Jesús. ¿A cuántos acá les da pena hablar de Cristo, hermano? Hay un silencio en la casa de Dios. El silencio dice dos cosas, no o sí. Usted decide a cuál nos apegamos, ¿verdad? Pero yo siempre digo, el que tiene el Espíritu Santo no le da pena decirle a alguien, te invito a la casa de Dios. Cristo te ama. Entonces alaban al Señor. Simeón, hermanos, empieza a hablar a través del Espíritu Santo, a hablar grandezas acerca de Jesús. Él dijo, este muchacho ha sido puesto, ¿verdad?, para el levantamiento de muchos aquí en Israel. Ha sido puesto para luz de los gentiles. O sea, eso no se lo reveló carne ni sangre, fue el Espíritu Santo. Porque ¿para cuántos Jesucristo es nuestra luz? Él dijo, yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. ¿Y por qué nosotros andamos ahora en luz? Porque Cristo es nuestra luz. Eso dijo Simeón, luz para los gentiles, pero es la gloria que hoy se ha cumplido para los hijos de Israel, dijo él. O sea, mire, para nosotros los gentiles era luz, pero para los israelitas era una gloria que hoy, hermanos, se cumplía en medio de ellos. Bien diferente, ¿verdad? Porque la promesa no era para nosotros. ¿O cree que para nosotros era esa promesa? Era para los israelitas. Por eso era la gloria para ellos, pero para nosotros fue luz. Este es puesto para levantamiento y para quebrantamiento de muchos. Y dice que al final, este hombre muy satisfecho, dice que bendijo a José y a María y tranquilo los dejó. Y dice que ellos guardaban en su corazón de cómo este hombre había hablado acerca del niño. Entonces alaban a Jesús. Por eso, mi amado hermano, mire, si nosotros como hijos de Dios tuviéramos esa bendición de hablar de Jesús a la gente, hablamos más de los hermanos que de Cristo nosotros, ¿verdad? De hablar de Jesús a la gente, hermano, y mire, hay algo que quiero decir. Hablar de Jesús en Israel solamente se podía a través del Espíritu Santo. Nadie podía pararse en público como en esta ocasión Simeón lo hizo. Porque los israelitas no aceptaban eso. ¿Y de dónde te has inventado? ¿De dónde te lo sacas? ¿Quién te ha dicho que Él es? Si lo que nosotros estamos esperando es otra cosa. Los israelitas estaban acostumbrados que sus reyes, hermanos, eran gente de grandeza. Pero si este que tú dices, este lo vimos que nació en el pesebre, es un hombre pobre. Mira la ofrenda que trajeron sus padres, es la ofrenda establecida de Moisés para los pobres cuando presentan a sus hijos. ¿Cómo te inventas eso, Simeón, que este es el Mesías que Dios nos ha prometido? Pero el Espíritu Santo estaba hablando que Él era el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Alguien puede darle un aplauso a Cristo Jesús, hermano? Nadie en Israel, a no ser por el Espíritu Santo, podía hablar grandezas del niño, sino a través del Espíritu Santo. En ese momento, cuando Simeón, debo decir, bendijo a sus padres, vamos a ir al versículo. Oiga, otra de las cosas que Simeón tuvo la gran bendición es que tomó en sus brazos al Mesías. ¿No cree usted que fue grande lo que Dios le permitió a Simeón? ¿Cuántos de nosotros hubiésemos deseado o hubiésemos anhelado al menos darle un abrazo a Jesús, ¿verdad? O al menos decirle a Jesús, Dios te bendiga y darle la mano al menos, ¿verdad? Pero Simeón lo cargó en sus brazos. Ya imagino, piense por un momento cuando Simeón toma al niño en sus brazos, así como lo toma el pastor cuando no era él que estaba haciendo la ceremonia, era el sacerdote que tenía, pero él lo tomó dirigido por el Espíritu Santo y dijo, este está puesto para levantamiento de muchos en Israel.
Oiga, fue el grande lo que Simeón tuvo de parte de Dios, dado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, nos puede dar y regalar grandes bendiciones a nosotros si es que nosotros lo pedimos y lo tenemos viviendo en nosotros. ¿Le podemos dar un aplauso al Espíritu Santo en esta hora, hermano? Hermano, y hay algo, esto está para nosotros también, hermanos. No crea que solo para esta gente, es para nosotros también. El Espíritu Santo está vivo en medio de nosotros, aún todavía está aquí, hermano. Él puede obrar en mi vida y en su vida todavía. ¿Cuántos alabamos al Señor? Pero oiga, Simeón era justo y piadoso, hermano. Cosa que quizás allí no llegamos a ese nivel nosotros, ¿verdad? Vaya a su casa y busque en el diccionario qué es la palabra justo. Ahí le va a decir justificados a través de la sangre de Cristo en nosotros. Pero ¿qué es un hombre piadoso? Practicante, un judío devoto de las tradiciones, de la ley, o sea, de la Torá de Moisés. Un hombre que cumplía, se desbordaba por cumplir la ley de Dios. Igual que nosotros nos desbordamos por cumplir lo establecido de Cristo a nosotros. Bueno, eso es una persona muy devota en el Señor. Pero quiero recalcar un segundo hecho. En ese mismo momento, cuando Simeón bendice a sus padres, en ese mismo momento entra alguien más por ahí. Verso 36, nos vamos a ir hasta el 36, por favor, hermano. Alguien más, hermano, que el Espíritu Santo estaba sobre ella. Dice la Biblia que esta mujer llamada Ana era profetisa. Usted tiene que aprender algo. Nunca ande diciendo es que la hermana es profeta. No, hermano. La palabra correcta en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es profetiza. Pero nosotros, es que la hermana es la profeta, decimos nosotros. Viene la profeta Julana de tal, es profetiza. Eso era Ana. Pero si vamos a ver el recuento de la vida de Ana, hermanos, tenemos esa trayectoria, hermanos, que la calificaba a ella como una mujer piadosa en Dios. Oiga esto, hermanos, desde su virginidad, desde que era una jovencita, y valga la redundancia, debo decir algo. En la tradición judía, ellas no se casan muy mayores de edad. En la tradición judía ellos se casan bien jovencitas. Por eso que dice que ella estuvo casada nada más con su esposo 7 años desde su virginidad, desde que era virgen ella. Porque esa es otra cosa, que la mayoría en la cultura judía se casan siendo vírgenes. Es como ahora, ¿verdad? Cuando traemos a las hermanas aquí, son vírgenes. Eso es lo que creemos, ¿verdad? Y es lo que Dios espera, ¿verdad? Dicen amén. Los novios que están ahora, ¿verdad? Porque ahí está la base del matrimonio, hermano. Si esa base del matrimonio se puso mal, recuerde que en el matrimonio las consecuencias vienen. Y eso nadie se escapa de allí. No sé por qué dije esto, ¿verdad? No sé por qué dije esto. Es que es viceversa, hermano, viceversa. Santo, dice el hermano, aleluya. Alguien glorifica al Señor, hermano. Los veo bien pensativos a ustedes. Yo creo que ustedes están haciendo un buen estudio ahora, hermano. Los veo en meditación ahora, todos, la mayoría los veo bien serios ahí. Digo yo, si no estamos en ayuno ahora, y estamos bien desayunados, oye, hermano. Dice, y estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Esta sí era una anciana. Esta sí era una anciana.
había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años. O sea, ¿cuántos años usted cree que tenía? Esta sí era una anciana. Según la tradición y la historia dice que a Ana ya no le bastaba estar todos los días, sino que hasta había pedido al sacerdote que en los pasillos, en los atrios del templo, le diesen un espaciecito para hacer una champita y permanecer allí, para estar todos los días en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos quisieran al menos, pastor, permítame aunque sea traer una sabanita y tenderla, aunque sea en una oficinita y quedarme para amanecer temprano aquí en la casa de Dios y abrirle la puerta a los primeros hermanos que vengan? Así que Ana servía y no solamente en los quehaceres en la casa de Dios, sino que con ayunos y oraciones también. Y hay algo que dice de día y de noche. Es que Ana era muy religiosa. Y usted ni sabe que es un religioso, ¿verdad? Usted cuando ve a un hermano que anda por ahí, hermanos, imponiendo cosas, piensa que usted le llama religioso. No, un religioso es alguien que cumple a cabalidad lo establecido de parte de Dios. Eso es un religioso, hermano. Y hay gente que no sabe eso. Cuando la hermana le llama la atención que porque muy cuta anda la falda, dice, es que la hermana es religiosa, se pasa, dice. Eso no es ser religiosa, eso es fijarse en la apariencia de los demás. Eso es diferente. Pero una persona religiosa es alguien que cumple a cabalidad lo establecido de parte de Dios. Eso es un religioso, que se desborda. Eso era Simeón y eso era Ana. Pero Ana tenía esta dicha que era profetisa. El Espíritu Santo estaba en ella y ella hablaba grandezas de Dios a través del Espíritu Santo. Ella traía mensajes al pueblo de parte del Espíritu Santo. Era profetisa. ¿Cuántas profetisas hay aquí, hermano? Ni una, hermano. Pero pueden haber, hermano. Pueden haber. Si usted le dice, Señor, permíteme ser una profetisa que hable tu palabra. Hermano, ¿cuántos predican aquí? ¿Cuántas hermanas predican aquí? Pues usted es una profetisa, hermano. Yo soy un profeta, hermano. Yo soy un profeta porque yo profetizo la palabra de Dios, hermano. El problema es que nosotros no sabemos, hermanos, que en el Antiguo Testamento un profeta era profeta de oficio. Y en el Nuevo Testamento los profetas llamados hombres eran profetas para traer un mensaje a la nación. Pero en el momento cuando Dios lo requería no era todo tiempo. Pero ahora en día los profetas a todos los cultos quieren profetizar. En todos los cultos profetizan. Si hay 10, a los 10 les profetizan. Eso no es un profeta, hermano. En eso primerito yo conozco a alguien que no es profeta. Hermano, si a todos los que estamos aquí, es que no es a todos los que Dios tiene un mensaje justamente este día hoy. O sea, especial aparte del que estamos escuchando en la palabra, que es para todos. Pero yo digo, un mensaje profético enviado de parte de Dios, que un profeta le hable, no es para todos en este mismo día. Pero los profetas de ahora, les aseguro que si aquí está uno, les profetizan no menos de 20 aquí. Y no les va a profetizar acerca de Jesús, les va a profetizar de otras cosas. De las cosas que nos gustan a nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿No cree usted, hermano, que es algo encomiable lo que Ana, o sea, esta gran historia que hay de Ana? ¿Cree que en estos días podía establecerse algo así? Diga conmigo, para Dios no hay nada imposible. Diga. Dijo un profeta,
Vio por allá que estaba una hermana embarazada en la parte de atrás, estaba por acá el hermano. Por allá estaba una hermana embarazada y él medio abrió los ojos y vio que estaba la hermana embarazada y fue a profetizarle que decía el Señor que era varón el que tenía. Pero en lo que él sale caminando, pues los profetas tienen eso, ¿verdad? Que hay que caminar con los ojos cerrados porque si los abren no es del Espíritu. Y se va y en lo que él cierra los ojos caminando en dirección a la hermana embarazada, se movió de silla y un hermano gordito se puso en ese lugar. Y cuando llega le toca el estomaguito al hermano gordito, dice el Señor que va a ser varón lo que hay en tu vientre. Y todos se escandalizaron que era el hermano. Y cuando él abre los ojos y va viendo que era un hombre, porque dice el Señor que nada es imposible para él. Esos son los profetas de nuestros tiempos, se equivocan así, pero los verdaderos profetas de Dios nunca se equivocaron. Nunca he leído en la Biblia que diga que uno de ellos se equivocó. O no sé si usted lo ha leído. Incluyendo a Balaán, hermano. Balaán hizo las cosas erróneas, pero Balaán con todo ello era profeta de Dios. El problema es que fue comprado, hermano, fue convencido por dinero. Pero no es que no era, él era profeta de Dios. Y a su nombre, hermano. Ana era profetisa y hablaba de Dios. Y en ese mismo momento el Espíritu Santo. No puede ser posible, hija mía, que viviendo, estando en la casa de Dios todo el tiempo, te puedas perder este momento glorioso que está sucediendo hoy aquí en la casa de Dios. Y dice que el Espíritu Santo llega en ese mismo momento y trae a Ana a la casa de Dios, cuando justamente Simeón estaba bendiciéndolo. Y ella misma dice que llega y empieza a hablar por el Espíritu Santo grandezas acerca del niño también. Y todos en Israel escuchando. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Será que se equivocaron estos profetas? Ni uno de ellos se equivocó. Ellos hablaron lo que el Espíritu Santo les estaba dando en el momento, que hasta el día de hoy es la verdad más grande que ha surgido sobre la faz de la tierra, hermano. ¿Cuántos glorifican al Señor por esta gran verdad, hermano? Cristo vive. ¿Cuántos alaban al Señor? Él es real, Él vive y permanece hasta el día de ahora. Sigue viva esta promesa en nosotros, hermanos. Como le digo, ya a nosotros pues ya no nos ha sido dada una promesa de redimirnos. Ha sido dada una promesa de venir a llevarnos a vivir con Él, hermano. Es lo que hoy estamos esperando. ¿Cuántos alaban al Señor? Y a su nombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Tremenda ancianita, ¿verdad? Por eso yo siempre digo, hermanos, oremos al Señor para que Dios traiga personas grandes de edad aquí a nuestra iglesia. Son de mucha bendición, hermano. Así que Ana, hermanos, mire, era una ancianita. Ya ustedes sacaron el cálculo de cuántos años tenía, ¿verdad? ¿Cuántos años más o menos alguien sacó el cálculo que tenía ella? Yo le di una idea que en la cultura judía se casan jóvenes. A más entre 18 a 20 años por ahí, la mayoría de ellas están casándose. Bueno, según conocemos no es que todas, hay excepciones también que algunas, pero la mayoría de ellas se casan jóvenes. Se casan jóvenes. Pero, ¿verdad? No tiene que pensar en un número exacto usted, pero que, ¿verdad? Ya, si había estado 84 años viuda ella, y 7 de casados, y los años que tenía antes de casarse, era una ancianita que Dios le había dado larga vida. Tenía bastantes años de edad. Y con todo y ello, mire, jóvenes que estamos aquí, esta mujer servía día y noche en el templo, en ayunos y oración. ¿Y será que nosotros estamos jóvenes podemos venir a los ayunos y a la oración? Estamos jóvenes, hermano. Así que Ana estaba en el templo, hermano. Y ellos fueron testigos, hermanos, de todas estas cosas,
¿verdad? Que Dios trajo en su cumplimiento a la promesa a la nación de Israel, que no solamente fue un cumplimiento para ellos o gloria para ellos, y vino a ser bendición a nosotros también. Porque la Biblia dice que por cuanto todos habíamos pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero en su amor y su misericordia, Cristo nos tomó en cuenta, Dios nos tomó en cuenta en este plan de redención a nosotros también, hermano. Y el Espíritu Santo lo habló allí a través de Simeón. Amén, amado. Muchos no lo entendieron, no supieron qué estaba diciendo Simeón, pero Simeón estaba hablando de Dios, que para nosotros los gentiles era una luz que nos había resplandecido. ¿Cuántos alaban al Señor? La luz de Jesucristo resplandeció en nosotros. Alguien dice gloria a tu nombre, Señor. La luz de Cristo resplandeció a nosotros también ese día, hermano. Lo testificó Simeón o lo profetizó Simeón en el momento, aunque la demás gente no entendió, porque los israelitas, hermanos, ellos pensaban que para nosotros los gentiles no había nada de oportunidad. Nada de oportunidad, incluyendo Jesús cuando crece. Porque este plan no lo había trazado Jesús, lo había trazado el Padre. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Jesús vino para cumplir la voluntad del Padre. ¿Cuántos alaban a Jesús? Ni él mismo sabía. Se recuerda que en una ocasión a una mujer le dijo que él no había sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A los discípulos les dijo, por camino de samaritanos no vayáis. No vayan por ahí. O sea, él mismo se restringió a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a la nación de Israel. Pero en el plan eterno de Dios ya estaba que Él era la luz para nosotros, el pueblo gentil también. Por eso denle fuerte ese aplauso al Señor, mis amados. Cristo vive y permanece para siempre. Así que si usted, mi amado hermano, tiene la luz de Jesucristo en su vida, hermanos, y el Espíritu Santo morando en usted, háblele a la demás gente, dígale, Cristo es la luz para alumbrarnos el camino hacia el Padre a nosotros. Y Él vive en mí, Él me alumbró el camino, por lo cual yo ahora voy caminando con seguridad hacia el Padre que nos ha prometido venir o enviar a Jesús para llevarnos a vivir con Él por una eternidad. Y para allá vamos. ¿Cuántos dicen amén?